democracias no son consolidadas, como el factor de la vivienda y el factor de los financieros son entes muy peligrosas. ¿Sí? Entes muy peligrosas que en su libro Diario Ruso, ahí los describe. Y cuando tú lees Diario Ruso, estás viendo a los dueños de Burby, a los dueños de Geo, a los dueños de Omex,
y estás viendo a las financieras, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, realmente el poder político que se enfrentó no es Peña en sí, es Peña y un grupo muy selecto que se les permitió hacer los grandes negocios en 12 años y que hoy no se les puede permitir el que lo sigan haciendo. Porque la recomendación de los derechos humanos es muy importante porque va a fortalecer, es una recomendación de segunda generación. La Comisión de los Derechos Humanos no solo atiende a los desaparecidos y debe hacerlo, o el caso de los inmigrantes, que ahorita hay una gran polémica por la omisión que se le acusa a la CNDH. Pero esta resolución de derechos humanos de segunda generación que tiene que ver con los derechos sociales, como la vivienda, es de mucha trascendencia para el país. Y entonces esa derrota es grande. Entonces no fue un grupo sencillo. Nosotros creemos que hasta ahorita ha habido respeto en términos en cuanto a nuestra presencia física en nuestra lucha, pero esperemos que eso continúe, ¿no? Porque la mejor forma civilizada de tener una diferencia en este tipo de conflictos es a través del Estado de Derecho, ¿no? Javier Beristain Iturbide, que es uno de los rectores del ITAM, se acaba de instituir la medalla Javier Beristain Iturbide. Y quien fue a dar la primera medalla fue Luis Videgaray, a los alumnos más distinguidos del ITAM. Nada más que Javier Beristain Iturbide, eso es la escuela del pensamiento, pues por eso yo quiero que quede claro. Fue tesorero en la administración del saqueo de Óscar Espinosa Villarreal. Mientras en la UNAM se da el premio Gabino Barrera en el Politécnico a Lázaro Cárdenas del Río, pues en el ITAM se le da al abuelito o al papá de todos estos tecnócratas, con todo el respeto. Pero entonces eso demuestra cómo esta escuela del pensamiento sigue formando cuadros para perpetuarse en el poder. El COVID, quitándome mi cubrebocas. Se hace esta introducción porque queremos dejar claro cómo ha sido esta lucha, ¿no? Cómo fuimos en un análisis de prospectiva, lo que no se podía seguir haciendo en materia de política económica con este tipo de políticos, con este tipo de tecnócratas, porque ya lo habíamos vislumbrado desde el 2014, que a qué escuela del pensamiento estábamos derrotando, y sin embargo tenemos que demostrar cómo actúan ellos para esconder los grandes fraudes millonarios en miles de millones de pesos, cómo quebrantar a las instituciones, porque el presidente Andrés Manuel hacía una referencia al exsecretario, ¿quién fue el secretario de Hacienda de Enrique, de Vicente Fox? Y bueno, ahí aparece Gil Díaz, los exsecretarios de Hacienda y todos los discípulos de ellos que querían continuar en el poder en una posición de privilegios. Voy a continuar porque estamos viendo la parte de los fideicomisos. Nos quedamos anteriormente cómo se hace una reforma al 9º transitorio de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para permitirles que las SOFOLES, o sea, patrimonio, su casita, G-Money, crédito hipotecario y todas las hipotecarias, junto con el cofinanciamiento de Infonavit y Fobiste, pudieran ellos entregar en dación de pago los créditos que a nosotros nos habían otorgado. Es decir, tenemos que hacer un pequeño repaso, rapidito, en el sentido de cómo se está dando el fenómeno de ocultar un gran megafraude hipotecario inmobiliario, y que quien lo va a descubrir es el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna. Estas cosas son muy interesantes porque a nosotros nos permiten ver cómo se tiene que enfrentar a esta escuela del pensamiento. Nosotros no podemos pensar igual que ellos, y ahora que se les ha quitado todo el dinero, pues andan muy enojados porque querían seguir haciendo el negocio en la vivienda, lo mismo que hoy no le vamos a permitir al nuevo director de Sociedad Hipotecarlo hacerlo.
En ese sentido, vamos otra vez a retomar este pequeño espacio de cómo Sociedad Hipotecaria fue el fondeador de los créditos para que las constructoras pudieran construir viviendas, adquirir terrenos, construir las viviendas con financiamiento de Sociedad Hipotecaria. Una vez construidas las viviendas, las constructoras les pagaban los créditos al intermediario y el intermediario se lo pagaba a Sociedad Hipotecaria Federal. Una vez que la casa estaba construido, Sociedad Hipotecaria nos entrega el crédito a través de las mismas SOFOL u otras y nosotros nos entrega el crédito y nosotros les pagamos el dinero. Cuando nosotros les dejamos de pagar o las constructoras, comienza a haber un problema. Comienzan a ya no tener la forma de cómo pagarle a Sociedad Hipotecaria Federal y entonces ellos hacen un reconocimiento de adeudo y dación de pago y le dan en dación de pago todos los créditos que les entregó Sociedad Hipotecaria a ellos para que nos los prestaran a nosotros y a través de esa dación de pagos, Sociedad Hipotecaria Federal le devuelven el 40% de la cartera vencida para que Sociedad Hipotecaria Federal se haga cargo de esos créditos. Pero para poderse hacerse cargo de estos créditos, Sociedad Hipotecaria Federal necesitaba una reforma del 9 transitorio de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y lo que hacen es reformarla para que se endeude, ya lo hemos platicado anteriormente, a través de un crédito del Banco Mundial por 3,000 millones de dólares y lo que hace Sociedad Hipotecaria Federal con esa reforma es quedar y constituir un fideicomiso. Y un fideicomiso es un contrato, básicamente, que lo forman una o más personas morales, y que en este momento el fideicomiso, ¿quién lo va a constituir como fideicomitante? Sociedad Hipotecaria Federal es el fideicomitante, porque va a recibir todos los dineros, todo el patrimonio, toda la cartera vencida, toda la cartera no vencida a Sociedad Hipotecaria Federal. Ellos van a ser los intermediarios, los fideicomisarios, porque son los que van a entregar el dinero al fideicomitante. Y Sociedad Hipotecaria Federal, junto con los fideicomisarios, que son los intermediarios, toman esa figura para poder formar un fideicomiso privado con recursos públicos y tapar el fraude inmobiliario hipotecario en México. Por eso Sociedad Hipotecaria Federal es auditada por la Auditoría Superior de la Federación y en la anterior pequeña introducción que vuelvo a hacer, se hace referencia a la auditoría. ¿Qué efectos tuvo la reforma para quitarle el 9º transitorio y seguir financiando bajo este esquema la política de vivienda? Trajo un desastre. Ya vimos que los fideicomisos, hay opacidad en su constitución y vamos a ver ahora cómo funcionaron los fideicomisos. Es decir, no habían funcionado los intermediarios financieros, devuelven la cartera de la que nos prestaron a nosotros porque ya no les pagamos, los Hipotecaria Nacional Bancomer, Patrimonio, Su Casita, G-Money, Metrofinanciera, le entregan los recursos a Sociedad Hipotecaria Federal, pero como Sociedad Hipotecaria Federal no puede ser tenedora de esas deudas, se crea la figura del fideicomiso, le regresan como fideicomisarios, entran los intermediarios entran como fideicomisarios, le entregan el dinero al fideicomitente y el fideicomitente destina esa cartera vencida a unos fideicomisos para que se dediquen a la administración, a la recuperación de la cartera, a la adjudicación de los bienes inmuebles, incluyendo al desalojo de los titulares de los créditos a través de operaciones fraudulentas, porque ahorita lo vamos a demostrar cómo fue que malbarataron la cartera vencida, porque el Congreso de la Unión dijo que esa reforma del 9º transitorio a la ley orgánica le había dado mayor discrecionalidad a Sociedad Hipotecaria para hacer este tipo de figuras y el costo fue mucho más alto para todos los mexicanos, como vamos a ver que estos tecnócratas de los que hablamos, por eso pusimos ese video, que esa escuela del pensamiento se le derrotó. Y todo esto está en una averiguación previa que hemos venido integrando en la PGR. Voy a hablar ahorita rápidamente de la auditoría que se le hace a Sociedad Hipotecaria Federal y a los intermediarios financieros. Es una auditoría que se seleccionó con base a los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la normatividad institucional de la Auditoría Superior de la Federación, en la integración anual de auditorías para la Fiscalía Superior de Cuenta Pública 2013, considerado en los dispuestos del Plan Estratégico de la Auditoría 2011-2017. Es decir, cómo se iba a fiscalizar en estos periodos. Hay un plan que hace la Auditoría Superior
y toma como uno de los sujetos o objetos de las auditorías a Sociedad Hipotecaria, que ha sido un gran debate con la Procuraduría General de la República, porque según los funcionarios de Sociedad Hipotecaria no son recursos públicos, la auditoría no puede auditar a entes privados, siempre y cuando no reciban recursos del gobierno. Si, por ejemplo, ¿por qué entró a la estafa maestra? Porque el dinero lo triangularon de recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Social, de la infraestructura a la Seguridad Social, para las universidades, y de las universidades se transfirieron a empresas particulares. Por eso entra la Auditoría Superior a investigar a los particulares, porque reciben dinero público. Es lo mismo aquí. La fiscalización de gestión de la cartera de crédito de primer piso y bienes adjudicados, así como los derechos fideicomisarios recibidos en dación de pago de intermediarios financieros, es decir, ¿quiénes son los fideicomisarios? Los que le van a dar el dinero y los bienes en dación de pago al fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? Sociedad Hipotecaria. Y Sociedad Hipotecaria Federal y los fideicomisarios y los fideicomitentes, que van a formar unos fideicomisos, ¿sale? Los fideicomisarios recibidos como dación de pago de intermediarios financieros para verificar que la administración, control y recuperación y registro contable se realizara conforme a las disposiciones legales. Se hace una muestra de 29,000 millones de pesos, cómo están funcionando los fideicomisos. Y entonces la auditoría tiene un antecedente. Dice, bueno, yo ya hice una auditoría con anterioridad a estos esquemas. ¿Cómo siguen funcionando? ¿Sociedad Hipotecaria ha venido dando cumplimiento a mis observaciones? Pues no. Y no hay responsabilidad penal y no hay gentes en prisión. Pero nuestra averiguación previa está ahí y tiene de pruebas estos elementos de la auditoría. Antecedentes. La entidad fiscalizada, o sea, Sociedad Hipotecaria, tiene el carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, que forma parte de la Administración Pública Federal Paraestatal. Es decir, la PGR tiene que investigar a servidores públicos que hicieron todo esto y a las empresas, incluyendo a los fideicomisos, Es coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y entre sus fines se encuentra impulsar el desarrollo de la construcción y adquisición de vivienda social, preferentemente mediante el otorgamiento de créditos e intermediarios financieros no bancarios, las OFOLES, para que a su vez dichos intermediarios financieros otorguen el crédito individual. ¿A quién? A las familias, y comerciales para la vivienda. Con la finalidad de la garantía de pago de créditos otorgados a Sociedad Hipotecaria Federal, los intermediarios financieros crearon fideicomisos de garantía y fuente de pago con carácter privados. Es decir, los fideicomisarios que eran intermediarios se convierten en fideicomisarios y le entregan en dación de pago al fideicomitente Sociedad Hipotecaria Federal para crear fideicomisos privados con instituciones financieras, ¿sí? Y entonces dice que estos para crear fideicomisos que aportaron los activos, es decir, el fideicomitente Sociedad Hipotecaria aporta los activos que respaldaban los financiamientos otorgados por Sociedad Hipotecaria Federal. También otorgó la cartera de créditos a los fideicomisos individuales, la cartera de crédito a la construcción, el crédito relacionado con la construcción, aquellos vinculados con proceso de construcción, como podrían ser créditos para la adquisición de tierra, de infraestructura, entre otros. ¿Qué tal? Sociedad Hipotecaria Federal también daba dinero para comprar tierras. Y como muchas constructoras y muchos fideicomisos, muchos intermediarios financieros tenían garantías también en propiedades privadas, esas propiedades y esas construcciones que ya no se pudieron concluir porque el intermediario prestó dinero a la construcción, que tenían que tener como garantías Sociedad Hipotecaria, los terrenos, ¿sí? Y entonces todos esos bienes fueron a formar parte de los fideicomisos, así porque se le entrega el fideicomisario, los intermediarios después de intermediarios, forman la figura de fideicomisarios para poder darle al fideicomitente en dación de pago el reconocimiento que tienen un adeudo, reconocimiento de adeudo porque le deben a Sociedad Hipotecaria, y a ti te doy en dación de pago lo que me prestaste es para que yo le prestara a Humbertus, a Arturo, a Enrique Velázquez, a Linda Muñoz, a todos nosotros que nos dieron el crédito. Y entonces tú como fideicomitente vamos a crear ambos un fideicomiso, varios fideicomisos. Y todos estos fideicomisos, todos estos activos pasaron a formar parte de los fideicomisos.
así como los inmuebles adjudicados, obtenidos mediante procesos judiciales con motivo de la falta del pago de los créditos del primer piso otorgados por los intermediarios financieros con recursos otorgados de la Sociedad Hipotecaria Federal. Debido a la falta de pago, los intermediarios financieros no bancarios de los créditos que les fueron otorgados por la Sociedad Hipotecaria Federal desde los años 2009, 2010, 2011 y 2012, ambas partes celebraron convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago, mediante los cuales los intermediarios financieros reconocieron sus adeudos con Sociedad Hipotecaria, que al momento de la firma ascendía a 32.108 millones de pesos. En dichos convenios se dieron los derechos fideicomisarios, fideicomitidos, fiduciarios y económicos a la Sociedad Hipotecaria Federal. Le dijeron a Sociedad Hipotecaria: tú nos prestaste, ahora tú hazte cargo de las deudas. Ahí tuvo que haber habido primero un conflicto entre Sociedad Hipotecaria Federal y los intermediarios, porque firmaron contratos para el otorgamiento de los créditos. Por eso Sociedad Hipotecaria Federal y nosotros, desde que vimos el esquema de fideicomisos, dijimos desde el 2009 que había un rescate. Y ahorita van a ver cómo nos da la razón Sociedad Hipotecaria Federal de los rescates, en los cuales los intermediarios financieros participan como fideicomitentes y el fideicomisarios en segundo lugar, diversas instituciones bancarias privadas como fiduciarios y Sociedad Hipotecaria Federal como fideicomisaria en primer lugar, sin que con motivo de los convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago, los fideicomisos hayan cambiado su naturaleza de privados, ni la calidad de los involucrados. Los fideicomisos por los cuales se cedieron los derechos citados se identificaron con los numerales: fideicomiso 262323, fideicomiso 262757, fideicomiso 304757, fideicomiso 1301, fideicomiso 165393, fideicomiso 165776 y fideicomiso 651 y fideicomiso 303623. A partir de que la sociedad aceptó el pago de los derechos que mantenían con los intermediarios financieros en los fideicomisos, esta instruyó a los fiduciarios a contratar administradores primarios para la administración de los objetivos fideicomitidos en la cartera de crédito y los bienes adjudicados, es decir, para que estos administradores recuperaran la cartera, así como los administradores maestros encargados de supervisar a los administradores primarios. Esas estructuras son las que ha criticado mucho Andrés Manuel, porque esas estructuras les han costado mucho dinero al gobierno y a Sociedad Hipotecaria, y eso es lo que dice la auditoría. Situación de los fideicomisos. En el 2009, 2010, 2011 y 2012 la sociedad obtuvo los derechos fideicomisarios, fideicomitentes, fiduciarios y económicos de los fideicomisos que ya mencioné, que les fueron cedidos por los intermediarios financieros como dación de pagos, proveniente de la falta de pagos de los créditos de segundo piso otorgados con recursos públicos. Por si queda duda, la auditoría aquí dice son recursos públicos, que por eso no ha querido ejercitar la acción penal la PGR en contra de Javier Gavito y en contra de todos los que hicieron el fraude hipotecario, incluyendo las constructoras y las hipotecarias. Los fideicomisos de referencia fueron constituidos en un momento con el carácter de fideicomisos irrevocables, de administración, fuente de pago y garantía, con el fin de que los intermediarios garantizaran el pago de los créditos recibidos de Sociedad Hipotecaria Federal, administrar los créditos otorgados y bienes inmuebles adjudicados por medio de acciones y de recuperación de créditos. Con motivo de la dación de pago, tanto las carteras de crédito como los bienes adjudicados fueron reconocidos como derechos patrimoniales en los estados financieros de Sociedad Hipotecaria Federal. Claro, los fideicomisos le están diciendo a Sociedad: me has entregado todo el patrimonio para que yo administre, incluyendo los terrenos. Y entonces Sociedad Hipotecaria Federal crea fideicomisos privados con recursos públicos para que administren todo, incluyendo la cartera que está sana y la cartera que está vencida, mediante la consolidación de estados financieros de los fideicomisos citados en el párrafo que antecede. Al cierre de los ejercicios 2013, el saldo de la cartera de crédito recibida en dación de pago presentó un importe de 27.428 millones de pesos. Y los bienes adjudicados, es decir, los que ya se estaban perdiendo en juicios, porque ya habían sido adjudicados en juicios civiles, ascendían a la cantidad de 1.964 millones de pesos. Quiero decir que Sociedad Hipotecaria tiene muchos créditos nuestros adjudicados, pero no los han podido ejecutar las hipotecas.
Por eso están muy enojados con nosotros. Y por eso es un mensaje a mis compañeros abogados. Como los fideicomisos no tienen ni la personalidad jurídica, porque aquí lo dice la auditoría, no tienen lo que se llama en el derecho civil la legitimidad para haber cambiado como administradores, y en los juzgados del Distrito Federal ya no aparecía hipotecaria su casita, ya no aparecía ING, ya no aparecía G-Money, sino comienzan a aparecer los fideicomisos Santander, los fideicomisos HSBC, los fideicomisos Omex, los fideicomisos Monex, ¿sí? ¿Me explico? Y entonces esta forma era porque ellos, en el anterior plática que yo di, era que se preocuparon porque nosotros les comenzamos a ganar en la vía civil los juicios hipotecarios. Y ante la crisis hipotecaria transforman el noveno transitorio en el 2009. Y en el 2012 deciden formar ya los fideicomisos que venían dándose desde el 2009, 2010 y el 2012. Al respecto se observó que al ser cedidos los derechos fideicomisarios, o sea, los intermediarios, fideicomitentes a sociedad hipotecaria, fiduciarios y económicos por los intermediarios financieros no bancarios o FOLES, como dación de pago, la sociedad hipotecaria federal no emitió las notificaciones y avisos a los fiduciarios de los fideicomisos para entregarlos formalmente para todos los efectos legales de la cesión acordada entre sociedad hipotecaria y los intermediarios financieros no bancarios o FOLES, lo que se incumplieron las cláusulas cuarta de los convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago de los derechos del fideicomiso F-151, F-165-393, F-165-76, F-26-23-23, F-26-27-57 y F-30-36-23. Cuando diga fideicomisos ya me voy a referir a todos para no estar leyendo. Y la séptima del convenio de reconocimiento de adeudo relativo al fideicomiso 30-45-57. Tampoco se procedió en su momento a modificar los contratos de los fideicomisos para que Sociedad Hipotecaria Federal, acreditada como poseedora de todos los derechos. Sociedad Hipotecaria no es la titular de los derechos de los fideicomisos, y tampoco los fideicomisos tienen todos los derechos de quien les otorgó todos los activos para formar los fideicomisos. Por lo tanto, los fideicomisos carecen de legitimidad para ir a reclamar derechos a tribunales civiles, que eso ha sido una reiterada observación que le he hecho a mis abogados para que estén pendientes en el problema de la falta de legitimidad que tienen los fideicomisos. Por eso vamos a hacer nosotros una denuncia nueva ante la falta de reconocimiento y cómo los jueces del Distrito Federal en materia civil se han prestado para esto. Viene una demanda, una denuncia, primero quejas ante el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal por toda esta infamia que hicieron los jueces, de pasar a las etapas procesales sin siquiera notificarles conforme a derecho a cada uno de los titulares de los créditos, que los nuevos supuestos titulares para ejecutar los derechos de las hipotecas eran los fideicomisos, cuando aquí dice que ni siquiera Sociedad Hipotecaria Federal posee todos los derechos de esos créditos. Dice, tampoco se procedió en su momento a modificar los contratos de los fideicomisos para que Sociedad se acreditara como poseedora de todos los derechos. Por lo tanto, actualmente no cuenta con el carácter del titular de los activos fideicomitivos, ya que al continuar vigente los contratos de fideicomisos originales como privados, solo tiene reconocidos los derechos fideicomisarios en primer lugar, mientras que los intermediarios financieros o FOLES y SOFOLES continúan como fideicomitentes, además de que como fideicomisarios en segundo lugar. No obstante que en los convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago se dieron y transfirieron en favor de la sociedad hipotecaria los derechos que mantenían en los fideicomisos, razón por lo cual la sociedad hipotecaria incorporó a sus estados financieros el saldo de la cartera de crédito y los bienes adjudicados que forman parte integrante de los fideicomisos cedidos en dación en pago, situación que no fue regulada durante el año en revisión. Lo anterior combinado con el incumplimiento contractual de los administradores primarios en el suministro de información periódica completa, confiable, que se detalla en el resultado número 7 del presente informe. Impide transparentar la operación
al no contar con elementos para evaluar los resultados de la gestión de los administradores primarios, por lo que Sociedad Hipotecaria Federal carece de la información de la cartera de crédito y de los bienes adjudicados que integran los 8 fideicomisos, 4 propios y 4 compartidos con FOBI. De este tamaño es el problema de los fideicomisos. Y nos manda al punto 7. Rapidito nos vamos a ir. Están haciendo la auditoría de cómo, después de que se hace la dación de pago, cómo funcionaron los fideicomisos. Ya hablamos de que se hizo una auditoría al préstamo del Banco Mundial y una crítica de no poner los candados y de los excesos que se dio Sociedad Hipotecaria Federal, de las atribuciones discrecionales con la reforma que se hizo a la ley orgánica el 26 de agosto del 2008 para poder otorgar un crédito del Banco Mundial, otorgar créditos a nuevos intermediarios financieros y rescatar a estos a través de la figura del fideicomiso. Incumplimiento de los administradores primarios de las cláusulas contractuales. ¿Qué nos dice en el planteamiento metodológico de cada auditoría? Que vayamos al punto 7, donde está lo más delicado de esta auditoría. Esta auditoría, ya lo vuelvo a repetir, es una auditoría que se hace a Sociedad Hipotecaria y a los intermediarios financieros. En los contratos para la presentación de servicios de administración y cobranza, es decir, por eso los fideicomisos fueron a juicio, celebrados por los fiduciarios con los administradores primarios, se estableció la obligación de remitir diversa información a la sociedad hipotecaria para dar seguimiento a la administración y registrar la recuperación de la cartera de crédito y bienes adjudicados. Para tal efecto, se instruyó que los administradores remitieran la información en formatos electrónicos mediante el denominado archivo comportamiento, en el formato XML, del cual consta en los módulos siguientes: 1. Flujo de efectivo y aplicación de pagos, cobranza morosa, seguimiento de proceso judicial de recuperación, bienes adjudicados o donados y bienes vendidos. Del análisis de la información remitida por los administradores primarios, se observó que únicamente reportan en los informes los correspondientes al módulo 1, es decir, el flujo de efectivo y la aplicación de pago, el cual además se remitió de manera incompleta, el incumplimiento de las instrucciones giradas por Sociedad Hipotecaria a los fiduciarios mediante diversos oficios. Es decir, no solo comenzaron a tener problemas en los incumplimientos las OFOLES para formar el fideicomiso con el fideicomitente, sino el fideicomitente con los fideicomisos, porque no están cumpliendo los contratos en estos 5 puntos. Los módulos restantes no han sido utilizados debido a que los administradores primarios utilizan sus propios sistemas de administración de cartera y de seguimiento de cobranza, morosa o judicial, y para el seguimiento de los inmuebles, los cuales son incompatibles con el archivo comportamiento, ya que la información se reporta en el archivo Excel, los cuales no contienen todos estos requisitos por el formato de comportamiento, ni son homogéneos entre los administradores. Es decir, ellos tenían una base de datos distinta que no le permitía mandar la información a Sociedad Hipotecaria de lo establecido para que fueran administradores, porque ellos nada más iban al flujo de efectivo y a la aplicación de pagos, claro, porque lo que le interesaba a estos fiduciarios y a estos bancos era recuperar un dinero que no era de ellos, para que a su vez Sociedad Hipotecaria les pagara principalmente el flujo en efectivo. No les interesó la cobranza morosa, seguimiento del proceso judicial de recuperación, porque además tenían una barrera, el Frente Mexiquense, que no les permitía que los créditos se recuperaran. Por su parte, un despacho externo contratado por Sociedad Hipotecaria Federal para analizar la situación que guardan los fideicomisos respecto de la administración de los activos y las facultades de los administradores y de los funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal, concluyó que la problemática que se presenta en los administradores de cartera tiene estrecha relación con las deficiencias de gestión de diversas áreas de Sociedad Hipotecaria Federal, a no cumplir puntualmente con sus funciones. Presumen que existen malos manejos, tanto de los administradores primarios como del fiduciario, al no transparentar en forma oportuna la recuperación de la cartera, ni el origen de las bases de datos utilizadas en las daciones, así como tampoco la elaboración contable y financiera para diversos fideicomisos que se presentan de manera distinta y parcial, sin que la sociedad hipotecaria haya informado haber tomado acciones al respecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros?
se dan cuenta cómo hay un incumplimiento de los contratos de todo tipo, y a los únicos que le quieren hacer cumplir un contrato es a nosotros, por morosos, porque no cumplimos el pago, morosos aparentemente, porque les hemos ganado en los tribunales. Y qué casualidad que manejan una base de datos distintos, parecido en el sistema penitenciario, que ni siquiera base de datos hay para contabilizar la compurga y la contabilidad de los internos que van cumpliendo las sentencias. ¿Se dan cuenta cómo se vincula una cosa con otra? Cómo los mafiosos del poder son muy parecidos, cómo hay un modus operandi, porque para el pueblo todo el saqueo, para el pueblo quitar las casas, para el pueblo no hay atención médica en los hospitales, para el pueblo mandarlos a los penales. Es decir, eso es una forma de, por eso introducimos el video para que vean a qué escuela del pensamiento se le ganó. Y también tenemos el problema del manejo arbitrario de la base de datos, pero Sociedad Hipotecaria Federal se dio cuenta. Dice, expedientes incompletos, por eso les ganamos jurídicamente, porque fíjense, ¿qué encontró la Auditoría Superior de la Federación en el problema de los fideicomisos? Porque supuestamente iban a ser más eficientes en recuperar la cartera, por eso se les entregó todos los activos del fideicomitente, le entrega todos los activos al titular de los fideicomisos, que son bancos, para que ganen un dinerito, para que recuperen un dinero que no es de ellos, ¿sí?, con dineros de Sociedad Hipotecaria Federal, y que los fideicomisos se constituyeron con recursos privados, de recursos públicos federales, dice la auditoría. Para que le quede claro a la PGR cómo se continuó el fraude hipotecario ahora con la figura de los fideicomisos, a los cuales Andrés Manuel López Obrador debe tener una información sobre esto, se lo vamos a hacer llegar, porque no nos han dicho la grave crisis hipotecaria del país. Nosotros lo vamos a hacer. Estamos en el 4º programa, en el 5º vamos a hablar de la denuncia penal, y no voy a hablar de la estrategia para no prevenir a los contrarios, pero sí lo que vamos a hacer, queda claro de que nuestra denuncia penal está sustentada conforme a derecho. Lo mismo que la denuncia de la falta del sistema de justicia penal acusatorio, pero eso es otro tema. Expedientes de créditos incompletos. De acuerdo con lo reportado por Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de una muestra de 3.897 expedientes de créditos de primer piso, ninguno contaba con el testimonio de los contratos hipotecarios de la compraventa. En una muestra de 3.897 expedientes, ninguno contaba con el testimonio del contrato hipotecario de la compraventa, de los cuales 3.033 testimonios fueron recuperados durante el 2013, por lo que a diciembre de este año, 864 testimonios, el 22%, se encontraban pendientes de recuperar, y de estos 647 no se encuentran registrados ante el registro público de la propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los archivos de Sociedad Hipotecaria Federal ni siquiera las escrituras de los contratos que obtuvimos de compraventa con la constructora y el financiamiento que dio Sociedad Hipotecaria a través de las SOFOLES ni siquiera están en los archivos de Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Y los fideicomisos cómo pueden reclamar si ni siquiera tienen los contratos? Y entonces, ¿cómo Sociedad Hipotecaria pudo haber dado un crédito si no tenían los instrumentos notariales que le obligaban a Sociedad Hipotecaria sacar un peso de los fondos de Sociedad Hipotecaria? Y porque además el dinero viene del endeudamiento. Y aquí lo más grave es que dice que 647 contratos ni se encuentran, ni siquiera están registrados en el registro público de la propiedad, ¿sí? Cabe señalar que de los 72.424 créditos reportados en la base de datos de primer piso, la entidad no proporciona situación de 68.527 créditos restantes que integran la cartera de crédito, ni la situación de expedientes de 6.072 bienes adjudicados, debido a que no cuenta con dicha información. En consecuencia, no se tiene la documentación que acredite los derechos de cobro, no se tiene la documentación que acredite el derecho de cobro de la cartera de crédito, ni con la que acredite la propiedad de los bienes adjudicados. Es decir, no se acredita cómo poder recuperar los créditos. ¿Por qué creen que a ellos lo que les interesaba es el pago y posteriormente a las adjudicaciones? Ellos van y sacan a la gente, y si un grupo de invasores llega y se mete, ya no les interesa a los administradores. Por eso una red de invasores y de falsos abogados coyotes, como vamos a ver más adelante, como dice Andrés Manuel,
los abogados coyotes se dedican a coyotear, ¿no? Entonces, en respuesta a las reuniones del resultado preliminar y final, mediante el oficio DCI 339/14, la sociedad hipotecaria informó que en la información de entrega a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se presentó un plan de recuperación de la documentación faltante y que en el caso de los bienes adjudicados mismos, en los procesos jurídicos de adjudicación, aseguran que cuentan con testimonios correspondientes. Asimismo informó que el reporte remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores representa el único informe con el que cuenta la institución sobre la situación en que se encontraban los expedientes a esa fecha. ¿Y por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no la Sociedad Hipotecaria Federal? Por eso Sociedad Hipotecaria Federal nunca nos pudo demandar. Nunca nos pudo demandar, ¿por qué? Porque estaba hecho todo un desastre la propia constitución de los fideicomisos. Y los fideicomisos contrataron a los administradores para ejecutar ¿qué? Las garantías, las cobranzas. ¿Y qué fue lo que más les interesó? El cash, el flujo, para cobrar un porcentaje que ahorita van a ver cómo cobran los porcentajes. Porque lo que hicieron los fideicomisos es como si fuera la cobranza que hace un banco con altas comisiones. ¿A costa de quién? Del pago de Sociedad Hipotecaria Federal. Y Sociedad Hipotecaria Federal, por eso es el cuestionamiento del carácter privado de los fideicomisos. Dictamen de la primera auditoría. ¿Qué resuelve la auditoría sobre la auditoría de Sociedad Hipotecaria, sus intermediarios financieros que se convirtieron ahora en parte como fideicomisarios de un fideicomiso? Dice: el presente se emite el 18 de diciembre del 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, lo cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable quien sociedad, con base a los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito de primer piso y bienes adjudicados, así como los derechos fideicomisarios recibidos como dación de pago de intermediarios financieros, para verificar que la administración, control, recuperación y registro contable se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada. ¿Cuándo fue la muestra? ¿De cuánto fue la muestra? Ya lo vimos aquí. Fue una muestra muy grande, fue una muestra de 29,000 millones de pesos. Respecto a la muestra revisada, se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales la Sociedad Hipotecaria Federal no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Destaca que debido a que no fueron proporcionados los expedientes de la cartera de primer piso y bienes adjudicados por formar parte del fideicomisos privados, rescatados con recursos públicos. Qué contundente es la Auditoría Superior de la Federación. Repito para mis compañeros del frente, porque luego los compañeros del frente comentan, ¿y qué se ha hecho? Pues se ha hecho mucho. Yo veo una participación poca, era para que hubiera miles de partícipes, ¿no? Porque lo que se está diciendo es producto de una larga investigación que tengo, que es la misma información que tengo para el sistema de justicia penal acusatorio, porque vamos a pedir que tanto los financieros, los hipotecarios, los directivos de Infonavit, de Sociedad Hipotecaria y de Sociedad Hipotecaria y de Fobiste, los dueños de las constructoras y las SOFOLES, puedan por primera vez ser acusados en un país. Lo mismo que los gobernadores desviaron los fondos, porque esos son fondos. El FOBI era un fondo que se convirtió en Sociedad Hipotecaria Federal, y los fideicomisos son fondos que es un contrato que se establecieron entre uno o dos o más personas morales con el fin de que los fideicomisos iban a ser más eficientes ¿en qué? En la recuperación de la administración de los créditos. Pero si nosotros ni siquiera constituimos el crédito con los fideicomisos, fue con los intermediarios financieros que los rescató ¿quién? La Sociedad Hipotecaria. Aquí lo dice, señores, se lo repito, destaca a que no fueron proporcionados los expedientes de la cartera de primer piso y bienes adjudicados por formar parte de fideicomisos privados. ¿Por qué privados? Rescatados con recursos públicos. Andrés Manuel, estás en contra de los fideicomisos y de los rescates. Dos principios para que se ordene a Gers Manero la consignación inmediata de Javier Gavito, de Guillermo Babás, de Víctor Manuel Borrás Setién, de Pérez Cárdenas y de todos y cada uno de los dueños, que vamos a dar a conocer en la próxima quinta entrega que terminamos, quiénes son los machuchones, como dice Andrés Manuel, o como dicen los periodistas de Campechaneando, o como dice el de
nuestro amigo Vicente Serrano, los machuchones, o como dicen las benditas redes sociales y todos ellos. ¿Quiénes son los machuchones de las hipotecarias, no? Y dice, se destaca que debido a que no fueron proporcionados los expedientes de cartera de primer piso y bienes adjudicados por formar parte del fideicomiso privado, rescatado con recursos públicos, entonces yo voy a mi archivo. ¿De cuándo fue esta auditoría? Esta auditoría fue de el 2014, para la cuenta pública del 2013. En el 2012 dice, critica el rescate a Sofoles, ¿quién? El Frente Mexiquense. Y en el financiero, 25 de marzo del 2010, este milenio fue 25 de marzo del 2010 y 25 de marzo del 2010. Fue mi cumpleaños, el 25 de marzo le di mis regalitos a las Sofoles, este fue mi regalo, que la prensa nos reconociera que desde el 2010 sabíamos que había un rescate, y no teníamos toda la estructura que tienen, porque saben que la Auditoría Superior de la Federación llega con una línea de grandes contadores y de grandes analistas financieros, señores. Por eso nosotros sabemos que el sistema de justicia penal acusatorio, sus fondos no fueron aplicados, porque hemos aplicado la misma metodología, señores. Y entonces dice que fue uno con recursos públicos rescatados. En la revisión se tuvieron las limitaciones de no poder cotejar que los expedientes de los acreditados contaron con la documentación que acredite los derechos de cobro. No tienen los derechos de cobro, y su evaluación sea consistente con la información presentada en los estados financieros. En la información obtenida de Sociedad Hipotecaria Federal se observó lo siguiente. 1. La sociedad hipotecaria recibió en dación de pago los derechos de los fideicomisos de administración, garantía y fuente de pago, sin realizar acciones para modificar los contratos de fideicomisos, y solo tiene reconocidos los derechos fideicomisarios en primer lugar, por los que carece del control de los activos fideicomitivos. ¿Cuáles son esos activos fideicomitivos? Los que le entregaron las Sofoles. No se tuvo acceso a los expedientes de los activos administrados por los fideicomisos. ¿Y por qué no? Si sociedad hipotecaria, si la auditoría tuvo que haber tenido acceso, así fueran fideicomisos privados, porque los recursos son públicos, y él está diciendo desde que inicia que Sociedad Hipotecaria Federal, desde que hace su introducción para poder aplicar el método, dice que es una empresa de participación estatal mayoritaria, y aquí dice que los recursos vienen de recursos públicos para la constitución de los fideicomisos. No tuvo acceso a los expedientes de los activos administrados por los fideicomisos recibidos por Sociedad Hipotecaria en dación de pago por parte de los intermediarios financieros no bancarios, es decir, las Sofoles, a pesar de haber cedido sociedad los derechos de los mismos. Además, la sociedad no cuenta con información de 68.527 expedientes de crédito. 94.6% del total de créditos por 72.424 expedientes y 6.072 bienes adjudicados, el 100% de los bienes reportados en el listado de bienes adjudicados incluidos en la base de datos proporcionadas por sociedad hipotecada. A pesar del alto costo de administración de los fideicomisos, fíjense lo que dicen, a ver, los intermediarios ya no existen, son fideicomisarios, le entregaron las deudas a sociedad hipotecaria como fideicomitante, y tanto fideicomisarios como fideicomitantes forman un fideicomiso con bancos privados que van a ser más eficientes y van a ser los que nos van a demandar que el incumplimiento de los supuestos incumplimientos de los contratos, cuando ellos mismos, desde la naturaleza del mismo fideicomiso, dice sociedad hipotecaria, que ni siquiera sociedad hipotecaria, dice Auditoría Superior, que la sociedad hipotecaria ni siquiera tiene la legalidad en la constitución de los fideicomisos, lo que ha venido diciendo. Y dice, a pesar del alto costo de los administradores de los fideicomisos, porque cobraron 1.024 millones de pesos, que representa el 33% de lo recuperado por 3.100 millones de pesos. Claro, por eso a ellos los que les interesaba era el contrato de flujo de activos, de cash, de en efectivo, porque ellos recuperaron 3.100 millones de pesos, de los cuales se les pagó 3 pesos por cada peso que recuperaron, o el 30% de la recuperación. Y por esa recuperación de 3.100 millones de pesos, ellos se llevaron 1.024 millones de pesos. No se informó las causas por las cuales no se ha optado por la enajenación extrajudicial de los activos conforme a los contratos de los fideicomisos. Señores, esa es una de las verdaderas vergüenzas
de cómo la Procuraduría General de la República no quiere establecer los reconocimientos de los adeudos. Voy a adelantarme a una de las partes más importantes de lo que para mí representa la última etapa de los fideicomisos. Miren, viene la venta de la cartera de crédito y bienes adjudicados. O sea, ya no pudieron los fideicomisos, ya no recuperaron los administradores, cobraron mucho dinero los administradores, los fideicomisos no tienen la legalidad ni la legitimidad. ¿Qué hicieron? Vendan la cartera. Pero Sociedad Hipotecaria Federal dice, si vas a vender la cartera, voy a auditar, y audita la venta de cartera de crédito y bienes adjudicados. Esta auditoría seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la normatividad institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2014. Fiscalizar la gestión financiera de la venta de la cartera de crédito y de los contratos de promesa de compraventa de bienes adjudicados de los fideicomisos, cuyos derechos fideicomisarios fueron recibidos en dación de pago con el fin de verificar las operaciones que realizaron conforme a la normativa vigente. La muestra fue de 4,000 millones de pesos. Se revisaron 4,275 millones de pesos. Y aquí hablan de todos los fideicomisos que dicen que Sociedad Hipotecaria Federal hace un balance de todos los fideicomisos para poder vender la cartera de crédito. Y entonces se van a hacer subastas, ¿sí? Y dicen, fíjense cómo fue la subasta. Sociedad Hipotecaria Federal y el FOBI tienen entre sus fines impulsar el desarrollo en la construcción y adquisición de viviendas. O sea, no tiene entre sus fines crear fideicomisos y no tiene entre sus fines que los fideicomisos administren y le cobren un dineral al fideicomiso, a Sociedad Hipotecaria. Pero tampoco tiene en su cuenta, en su objeto, Sociedad Hipotecaria, rescatar financieramente a los intermediarios financieros con recursos públicos federales, ¿sí? Sin embargo, para la PGR esto no es suficiente y eso está en los expedientes para consignar. Sería muy importante que presentaran y que se iniciaran las consignaciones por parte de María de la Luz Mijangos Borja, la fiscal anticorrupción, y por el fiscal Alejandro Gersmanero. Dice López Obrador que es un hombre muy probo y yo tengo mis dudas. Yo creo que Alejandro Gersmanero es un procurador fifí, un procurador que viene de las cañerías de la administración foxista y que ahora se trepa en la Cuarta Transformación. Necesitaríamos, la verdadera fiscal general hubiera sido la doctora María de la Luz Mijangos. Bueno, eso lo digo porque fue mi maestra y sé cómo es ella, es una mujer muy, muy puntual. Dice, cabe aclarar que el FOBI no cuenta con una estructura orgánica propia, por lo que se apoya en la estructura orgánica de Sociedad Hipotecaria. Sí, porque se supone que el FOBI desaparece cuando llega a Sociedad Hipotecaria. De acuerdo con las políticas de lineamientos establecidos en el Manual de Crédito y Garantía, Pago Oportuno, los intermediarios financieros se obligaron a garantizar el pago de los créditos otorgados por Sociedad Hipotecaria y el FOBI mediante fideicomisos de garantía y fuente de pagos, integrado por las aportaciones de cartera de crédito de primer piso y los efectivos originarios con el financiamiento otorgados. Entre los años 2009 y 2014, los intermediarios financieros dejaron de cumplir sus obligaciones de pago con los créditos otorgados por Sociedad Hipotecaria y FOBI para prestarnos a nosotros, los cuales se llevaron a cabo su rescate financiero, mediante la celebración de convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago. ¿Cómo se rescató? A través de los fideicomisos. ¿Cómo se rescató? Ya no te debo yo nada a ti, Sociedad Hipotecaria, ahora vamos a formar un fideicomiso. ¿Y quién le quitó la responsabilidad de la sobrevaluación y de la compra de pagos en exceso a las constructoras y de todo lo que ha sido la sobrevaluación? El mal funcionamiento de las unidades de evaluación que ya acredita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque esta auditoría es del 2014, cuando nosotros le ganamos a Sociedad Hipotecaria y a la PGR en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las conciliatorias del 31 de julio del 2014. Entonces, para ellos yo me estaba convirtiendo en una persona muy incómoda porque íbamos ganando en todos los frentes, como va a pasar en lo que viene, presunción de inocencia y derechos humanos. Yo tengo 2 meses trabajando celebración de convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago en los que los intermediarios financieros, las SOFOLES, cedieron
sus derechos a 14 fideicomisos y un contrato máster. Los últimos 4 fideicomisos fueron cedidos al año 2014, que incluyen la cartera de crédito de bienes adjudicados. El importe de los fideicomisos al momento de ser cedidos a Sociedad Hipotecaria y al FOBI son de 44,602 millones de pesos, cuando la cartera casi era de más de 90,000 millones de pesos. Estamos hablando de casi el 40% de la estructura financiera de Sociedad Hipotecaria estaba colapsada. Por eso fue lo que llamamos la quiebra técnica y después la bancarrota, que están ahí en su página de ustedes, señores del Frente Mexiquense, están esos estudios desde el año 2014, ¿sí? Las daciones de pago repercutieron en presiones financieras para la Sociedad Hipotecaria y FOBI, debido a la baja recuperación de la cobranza y a la falta de control sobre los derechos de los fideicomisarios, cartera de crédito y bienes adjudicados, por lo que ambas entidades, para solucionar la problemática, optaron por la venta de la cartera. Pues sí, pues es lógico que iban a vender la cartera, porque los fideicomisos lo que les interesaba nada más era el pago en efectivo. ¿Para qué? Para que se le pagaran hartas cantidades, como a nosotros nos cobran los bancos altas cantidades por las comisiones bancarias, ¿o no? O sea que actuaron los fideicomisos como si fuera su dinero de ellos y le cobraron a la Sociedad Hipotecaria todo lo que quisieron, ¿no? Pero no pudieron con el Frente, porque hasta la fecha no han podido quitarnos todas las casas a través de la figura de los fideicomisos. Y por eso están todos los elementos dados para poder iniciar una serie de quejas que se están por elaborar a todos los jueces del Distrito Federal, que tampoco tenían por qué haber conocido, porque los juicios tuvieron que haberse llevado en el Estado de México. Y aquí participaron los pulpos, la cabeza más poderosa de este país, que son los bancos, que me llevaron a prisión junto con las constructoras para someter a Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que tuve la oportunidad de decirle que era un ratero, un corrupto, y que hoy lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera, a Edgar Elías Azar, por haber permitido que miles de hipotecas se llevaran en el Distrito Federal cuando tendrían que ser llevadas en el Estado de México. Y vamos a abrir un nuevo capítulo, Frente Mexiquense, en la denuncia de cada uno de más de 60 jueces que se han prestado para legitimar una serie de juicios que carecen de competencia, porque hemos ganado los juicios competenciales y que lo hemos demostrado. Entonces, ¿cómo vendieron la cartera vencida? Estructura orgánica, dice la sociedad, resultados de la auditoría. En el análisis del marco normativo relacionado con la venta de la cartera de crédito, se detectó que en el ejercicio 2014, la Sociedad Hipotecaria, en su carácter de entidad auditada y fiduciaria del FOBI, contó con la participación de la coordinación, ojo, técnica de la Dirección General E, con la participación de la coordinación técnica de la Dirección E. O sea, es una coordinación técnica especializada en venta de cartera que está directamente relacionada a la Dirección General, es decir, a Alberto Cano Vélez, área que no se encuentra incluida en la estructura orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, es decir, no se encuentra en la estructura orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, este famoso comité técnico de la Dirección General que remató y malbarató la cartera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y fíjense, los grandes auditores que tiene este país en la Auditoría Superior de la Federación, excelentes, excelentes. Tenemos que tener un reconocimiento a Auditoría Superior de la Federación, que descubrió la estafa maestra, ¿sí? Y nosotros le vamos a dar vista a Santiago Nieto para que investigue, porque además Santiago Nieto tiene una denuncia que nosotros presentamos en la Auditoría de Inteligencia Financiera antes que pedíamos que se investigara a Peña Nieto. Somos los precursores de que se investigara a Peña Nieto en ese plantón que hicimos a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular era Alberto Basbazacal, otro bandido, ¿no? Que firmó el acuerdo de seguridad pública integral de los mexiquenses del 22 de septiembre del 2008, pero ese es otro tema que también va aparejado. Vamos a demostrar la estructura podrida de los créditos hipotecarios y la estructura podrida del sistema de justicia penal acusatorio. Ahí vamos, Frente Mexiquense y presunción de inocencia. En el análisis del marco normativo, con la venta de la cartera de crédito se detectó que en el ejercicio fiscal 2014, en su carácter de entidad auditada y fiduciaria del FOBI, contó con la participación de la coordinación técnica de la Dirección General A,
área que no se encuentra incluida en la estructura orgánica, y van a ver por qué no. Al respecto se constató que es una plaza contratada con carácter de eventual. O sea que los del comité no son parte de la estructura, no son servidores públicos, porque fueron contratados como eventuales para hacer la tranza. Fíjense hasta dónde llega la mente perversa de unos delincuentes que les ganamos, por eso pusimos el video, y cómo pueden llevar a la cárcel a gente inocente fabricándole delitos. Eso no, Andrés Manuel dijo que la ley es pareja, y la denuncia penal está más viva que está vivita y coleando. Y entonces dice que se constató que las plazas contratadas eran con carácter de eventuales, autorizadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público. ¿Quién era el secretario de Hacienda? Luis Videgaray. Por eso lo presentamos, ahí están las páginas del frente, mediante el oficio 307-0329 del 7 de febrero del 2014, con el cual se consideró procedente la contratación de 60 plazas eventuales para el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, cuando le vendieron a Despachos Coyotes, no dice así. Las demás áreas que intervinieron en la operación revisada sí se encuentran previstas en el Manual de Organizaciones de Sociedad Hipotecaria Federal, porque Sociedad Hipotecaria Federal, su estructura orgánica aquí dice cuáles son, y tiene que venir su reglamento interno y su manual, y cada área qué es lo que hace, es lo que habla el Manual de Organización General, porque he trabajado en la administración pública. Integración de la cartera de crédito. De las revisiones practicadas a las cuentas públicas 2012-2013, la Auditoría Superior de la Federación informó que durante el periodo comprendido de los años 2009-2012, 6 intermediarios financieros dejaron de cumplir con el pago de los créditos otorgados por Sociedad Hipotecaria y FOBI, lo que derivó de un rescate financiero. Otra vez el rescate financiero. Aquí tuvieron que haber puesto Frente Mexiquense en defensa para una vivienda digna. Pero como somos nosotros asesores chairos, como dicen, que somos pobres, ¿no? Pues que vean que también los ricos también lloran, ¿no? Y que deben llorar, para que Televisa tenga la otra versión con Loret de Mola. Los ricos también lloran, ¿no? O sea, las hipotecarias. Y nos gustaría poner como actores principales a Kate del Castillo, que hoy habla muchas cosas, y a María Mercedes, a Thalía, que han vivido de la imagen del pueblo, ¿verdad? Porque aunque haya hecho la reina del sur, Teresa Mendoza, eso no le da ningún título de querer presentarse como una líder y representante social, porque creo que tampoco tiene la autoridad moral, ¿no? Para queriendo venirnos a dar clase de honestidad, ¿sí? Tanto Thalía como ella, ¿no? Y dice: en las revelaciones prácticas de la cuenta pública 2012-2013, la Auditoría Superior de la Federación informó que durante el periodo comprendido de los años 2009-2012, 6 intermediarios financieros dejaron de cumplir con pago de los créditos otorgados por Sociedad Hipotecaria y FOBI, lo que derivó de un rescate financiero al recibir como dación de pago los derechos fideicomisarios de 10 fideicomisos privados, mediante la formalización de convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago, ocasionando presiones financieras y operativas para Sociedad Hipotecaria y el FOBI. En consecuencia, la baja de recuperación de la cartera de crédito y bienes adjudicados administradas por los fideicomisos, así como la falta de control sobre los derechos de los fideicomisos que les fueron cedidos, entre otros, asimismo que la eventual falta de recuperación tendría como consecuencia una afectación mayor al patrimonio de Sociedad Hipotecaria Federal y FOBI. Pues claro, porque todo eso lo provocó haber hecho una reforma al 9º transitorio. Porque se da la reforma al 9º transitorio, se amplía la discrecionalidad de Gavito y de Cano Vélez y hacen un desastre y llevan a la quiebra a Sociedad Hipotecaria Federal. La problemática señala que tuvo una repercusión en el ejercicio 2014, en el cual se llevó a cabo un proceso de subasta de cartera de crédito, es decir, se vendió la cartera chatarra, que ocasionó un menoscabo al patrimonio de Sociedad Hipotecaria y el FOBI, como se detalla en el resultado 5. Dice: en base al diagnóstico general de los activos recibidos en pago y la propuesta estratégica efectuada por la Sociedad Hipotecaria en marzo del 2013, y considerando la problemática
detectada en la administración y recuperación de la cartera de crédito de 10 fideicomisos de la Dirección de Administración Integral de Riesgo de la Sociedad Hipotecaria, elaboró el documento Análisis para la venta de la cartera de crédito, con más de 48 mensualidades vencidas en julio del 2014. Nosotros ya llevábamos 72 mensualidades y nos habían hecho lo del viento a Juárez, como dice López Obrador. Porque nuestro movimiento es pacifista y le decimos a Andrés Manuel, no hemos roto ni un cristal, ¿sí? Y a diferencia de muchos luchadores sociales, yo fui a la cárcel por ellos. Y uno de ellos, o varios de ellos, están en la 4T. Y lo vamos a denunciar en el próximo programa. Con pruebas, con pruebas. Y entonces se hace este comité, del cual fue propuesto para su autorización. En dicho documento se ponderó la conveniencia de enajenar la cartera de crédito y manejarla bajo la gestión de los administradores de cartera de primer piso de los fideicomisos 26, 23, 23 y 26, 27, 57. Dicha propuesta se fue autorizada en el acuerdo 030314 de la sección ordinaria del 3, celebrada el 5 de febrero del 2014, en donde se aprueba iniciar la enajenación a través de subastas públicas en criterios individuales que representen 48 o más mensualidades vencidas, por lo que para la venta de la cartera de crédito la sociedad y el FOBI seleccionaron en una primera instancia 10.900 créditos, 8.013 de sociedad hipotecaria y 3.408 por 3.408 millones de pesos y 2.938 créditos del FOBI por un total de 776 millones de pesos, dando un total de 4.184 millones de pesos, el 17%, 9% del total de la cartera de crédito de los fideicomisos antes señalados. Es muy importante, compañeros, que pongamos atención a lo que voy a decir ahorita. Para el efecto de esta cartera se plantearon dos escenarios. Escenario A: continuar con la posesión de todos los créditos por parte de los fideicomisos hasta la conclusión del proceso judicial, su adjudicación y venta individual o en paquete, lo que está haciendo ahorita algunos coyotes que ya ahora llegan a las audiencias y llegan, soy el administrador, no, soy el que compró los derechos litigiosos, ¿no? Ay, caray, qué vergüenza acabar como dicen en las películas de ahí de las series de los señores o los patrones en Colombia. Qué triste haber acabado como unos lavaperros de las UFOs, siendo abogados. Es una vergüenza. Son unos coyotes, como bien dice Andrés Manuel. Escenario A: continuar con la posesión de todos los créditos hasta la conclusión del proceso judicial, su adjudicación y venta individual o en paquete, considerando los gastos judiciales, las plazas observadas por cada proceso, los avalúos de los inmuebles y en su caso los niveles de descuento a otorgar y adicionados a los costos de regulación y escrituración. O B, el que nos interesa, llevar a cabo subastas públicas para vender los créditos por paquete al mínimo que resulte del ejercicio de evaluación correspondiente. Escenario: que el mercado ofrezca posturas más cercanas al 20% sobre el capital, pero previendo escenarios desfavorables en los que podrían recibirse posturas de 14% al 16% del capital, menos los honorarios de evaluación y colocador de valores en el mercado. En el análisis realizado a la entidad fiscalizada se concluyó que en el peor de los escenarios de recibir propuestas de compraventa de crédito podría equivaler hasta el 14% del capital. Como mejor opción sería realizada la venta a través de la subasta, es decir, que vendieron la cartera al 14% del valor de los inmuebles. ¿Y a quién tenían que habérsela vendido primero? A nosotros, porque nos negaron el derecho del tanto, ¿sí? Y entonces resulta que en el punto es el 5, el punto 4, impacto de la venta de la cartera de la situación financiera de la entidad. Sociedad Hipotecaria y el FOBI concretaron la venta de la cartera de crédito del primer piso, ¿sí? Y se detectó que cabe señalar que el 20 de noviembre del 2014, en el cual se integraron 10.835 créditos con un valor contable de 4.108 millones de pesos, 7.905 créditos por 3.378 miles de pesos de sociedad hipotecaria y 2.930 créditos de FOBI por 729 millones de pesos. En el comparando con el importe de enajenación por 719 millones de pesos,
591 millones de pesos de sociedad hipotecaria y 128 millones de pesos de FOBI, y considerando los costos y gastos y honorarios y comisiones por agentes y evaluadores y el agente colocador por 27 millones de pesos, se materializó una pérdida por 3.416 millones de pesos, 2.810 millones de pesos de sociedad hipotecaria y 606 millones de pesos del FOBI, que derivó en un menoscabo al patrimonio de sociedad hipotecaria en ambas entidades junto con el FOBI en sus carteras, incluido la subasta, en donde el 68.4% correspondió a Sociedad Hipotecaria Federal y el 14% a FOBI. Cabe señalar que la pérdida se originó porque al momento de recibir la dación de pagos de los derechos del fideicomisarios, o sea, de los AFOLES, ni Sociedad Hipotecaria ni FOBI se aseguraron que la cartera de crédito administrada por los fideicomisos constituidos para garantizar el pago de los créditos otorgados estuvieran valuados correctamente. Ahí está otra falta de la corrupción, porque cuando los intermediarios se convierten en fideicomisarios y le entregan al fideicomitente Sociedad Hipotecaria Federal para formar el fideicomiso, ni siquiera FOBI y Sociedad Hipotecaria, al recibir ese dinero, tuvieron claro cuánto era el valor de los créditos. Eso es lo que quiere decir. Contaran con documentos necesarios para acreditar el derecho de cobro y se llevara a cabo las acciones legales para su recuperación. Omisión que fue observada durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2012 y 2013. En respuesta a la reunión de resultados preliminares, ¿qué pasa en las auditorías? Que hay reuniones preliminares antes de dictar el dictamen y le dice, a ver, susténtame esto que estoy detectando, demuéstrame que esto no está pasando, porque están hablando que hay una pérdida de 3.416 millones. En respuesta a la reunión de resultados preliminares mediante el oficio DC 194-15 y DCI 195-2015 del 26 de septiembre del 2015 y el 12 de octubre del mismo año, la Sociedad Hipotecaria y el FOBI señala que en cuanto a la supuesta pérdida, fíjense lo que dice Sociedad, de 3.416 millones de pesos que derivó en un menoscabo de derechos fideicomisarios recibidos como dación de pago y de patrimonio de ambas entidades, destaca lo siguiente. ¿Cómo quiso justificar Sociedad Hipotecaria ese supuesto faltante que no era faltante? Dice la sociedad, la auditoría debe considerar, le está diciendo Sociedad a la auditoría, Sociedad Hipotecaria y el FOBI le contestan a la auditoría. La auditoría debe considerar que la enajenación efectuada a través de la subasta pública fue con respecto a una porción del patrimonio de los fideicomisos. La auditoría pretende considerar la existencia de una pérdida con base a un análisis parcial, considerando supuestos incumplimientos que corresponden a ejercicios previamente auditados. La auditoría deja de considerar que dentro de los activos que afectaron al fideicomiso por los intermediarios financieros no bancarios se encontraron créditos financiados con sus propios recursos. Los fideicomisos cuentan con un crédito vigente, todavía había créditos, y con un proceso de recuperación que han generado y siguen generando flujos de recursos a la institución. Al momento de recibir la acción de pago, quedó extinta la deuda de las entidades financieras con Sociedad Hipotecaria y el FOBI. Pues claro, porque ese fue el objetivo del artículo, de haber reformado el artículo 9 transitorio, porque al constituir los fideicomisos, quedó extinta la deuda entre los intermediarios y sociedad, pero no quedó extinta la deuda entre nosotros y los intermediarios. Y entonces aquí dice, qué reconocimiento, qué declaración y qué testimonial pública para ser consignados. Esta es una testimonial pública muy valiosa para nosotros, porque dejaron de responsabilidad a las OFOLES, que fueron los que pagaron a las constructoras las casas sobrevaluadas, y las cubrieron con una supuesta reconocimiento de adeudo y dación de pago para darles el carácter de fideicomisarios y decirles, vamos a formar un fideicomiso, ya somos fideicomisarios, te vamos a entregar a ti, fideicomitante, sociedad hipotecario, todos los activos, y tú vamos a constituir un fideicomisos privados, porque van a ser más eficientes. Y entonces entran los fideicomisos y se demuestra toda su irregularidad y sus intereses de nada más cobrar los flujos, no hacer caso mucho a las casas que no se pueden recuperar. Se van y se topan con un movimiento llamado Frente Mexiquense, que gracias a su lucha, y lo vamos a demostrar por un reportaje serio, por cierto, de un periodista fuera de este país, cómo reconoce nuestra lucha mejor,
¿sí? Ni el Reforma, ni el Financiero, ni el Economista, ni la prensa fifí que quiere acabar a Andrés Manuel, ¿por qué no reconoce la lucha de nosotros? Porque aquí lo que se dice, vean la testimonial pública que está sustentada por los informes de FOBI de Sociedad. En el momento de recibir la dación de pago, claro, en el momento de recibir la dación de pago de los intermediarios, te damos en pago, quedó extinta la deuda de las entidades financieras con Sociedad Hipotecaria y FOBI. Es decir, ya no me deben nada a ustedes, dejen el problema a los fideicomisos. Y no hay una sola persona en la cárcel, y no hay una sola denuncia civil en contra de los intermediarios financieros por los incumplimientos de los contratos de los créditos que les otorgó Sociedad y el FOBI para prestarle a la gente y primeramente pagarle sobrevaluadas las casas. ¿A quién? A las constructoras. ¿Y de dónde previene todo ese dinero? Del Banco Mundial. ¿Y cómo continuaron haciéndolo? Pueden venir de Banco Mundial o de los bancos privados. Los bancos también estuvieron prestando para estos esquemas. Y eso lo vamos a hablar en la última parte porque es parte de nuestra denuncia penal, de cómo la integramos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que esta testimonial dice: el proceso de subasta fue debidamente autorizado por el Consejo Directivo de la institución, así como por el Comité de Gestión de Enajenación de Activos, que ni siquiera existía. Al respecto, la Sociedad y el FOBI no proporcionaron el análisis y la documentación que permita desvirtuar. ¿Qué es desvirtuar? La parte actora o la parte ofendida o el imputable o el justiciable no pudo desvirtuar en su contestación. Eso quiere decir que el FOBI y Sociedad no pudieron desvirtuar la materialización de la pérdida de 3.416 millones de pesos. Y entonces nosotros lo que tenemos en conclusión, que la subasta se dio al 14%, de la cartera vencida, que a nosotros no nos otorgaron la venta de nuestra cartera, cuando en agosto del 2012 nosotros propusimos que la cartera vencida se tendría que vender, que nosotros la pagábamos a capital al 30%. Con eso concluimos tres cosas: el desastre del endeudamiento, cómo se tapó a los fideicomisos, a los intermediarios financieros para que en la dación de pago y reconocimiento de adeudo le entregaran a Sociedad Hipotecaria los recursos que Sociedad les había prestado. Y a través de la figura de los fideicomisos hicieron rescates de los intermediarios financieros para que ya no tuvieran ningún adeudo con nosotros, con Sociedad Hipotecaria. Y los fideicomisos nos quieren quitar los inmuebles cuando toda la estructura de los fideicomisos apesta a corrupción. Por eso les pedimos a las personas que sus nuevos créditos que entren en cartera vencida van a ser atendidos por el Frente Mexiquense. Pero el gobierno de Andrés Manuel no le puede dar un trato diferenciado a los casi 1 millón de créditos que dieron ellos entre enero, febrero y marzo. No puede dar una política de vivienda, un trato diferenciado a esos créditos, porque antes de que Andrés Manuel fuera presidente, hay un gran fraude llamado el megafraude hipotecario inmobiliario que ha quedado acreditado en estas 4 sesiones. Esta es la crisis permanente, hipotecaria en México, en 20 años de política fallida en créditos hipotecarios, ¿sí? Más cómo se va a abordar la crisis hipotecaria nueva con ese 1 millón de créditos que se dieron entre enero, febrero y marzo por parte de Infonavit, Sociedad Hipotecaria y Fobiste. Por lo que nosotros en la 5ª sección vamos a demostrar, en la 5ª etapa de esta última serie, vamos a demostrar que todos estos elementos tienen nombre y apellido y tienen responsables para ser consignados. Y nuestra propuesta de cómo vamos a atacar el problema de la querer ejecutar por parte de los fideicomisos que nos están queriendo quitar los inmuebles en el Distrito Federal, esa 6ª sección, esa 6ª etapa se haría en vivo una vez que regresemos en la sociedad post-COVID. Porque cuando hagamos esa 6ª sección sería la primera, esa serie, nosotros terminamos con 5 series, sería la materialización de estas series. Entonces nosotros vamos a llegar a interponer, hablo como abogado, a interponer los recursos necesarios al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Distrito Federal. De toda esta porquería
porque tenemos juicios en donde se demuestra que ni siquiera tenían personalidad jurídica y legitimidad para haber reclamado los fideicomisos y cuyo origen es ilegal. Con esto termino, compañeros. Quisiera decirles que quiero darle un agradecimiento a Enrique Velázquez por todo lo que ha sido el apoyo en este foro, en este acondicionamiento de este foro, y que nosotros posteriormente volveremos a pasar el video inicial, ¿sí? Lo vamos a volver a transmitir para que lo puedan ver nuevamente. Quiero decirles que este ha sido un gran esfuerzo, que son casi más de 15,000 fojas las que están en la averiguación previa, y que queremos demostrar cómo el problema hipotecario inmobiliario en México sigue siendo un silencio. Mas, sin embargo, nosotros no lo vamos a guardar, lo vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir peleando con la averiguación previa para la reparación de nuestros daños, para que nosotros o nos reparan los daños o nada más se les va a pagar el 14% del crédito hipotecario, como hicieron y subastaron la cartera vencida y como ha sido cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación, porque no olvidemos y concluyo, por un caso de 1,000 millones de pesos y 2,000 millones de pesos, que son 3,000 millones de pesos o 4,000 millones más o menos, en la estafa maestra por la Auditoría Superior de la Federación, Rosario Robles está en prisión. Ese mismo paso debería de seguir Javier Gavito, Guillermo Vaz Torres, Jesús Alberto Cano Vélez, Víctor Manuel Borrás y Manuel Pérez Cárdenas, como los principales responsables de los organismos de vivienda que provocaron este quebranto. Y en la próxima sesión daremos a conocer quiénes son las empresas particulares que no se les quiere tocar en esta etapa de la Cuarta Transformación, porque cumplimos 4 principios de la Cuarta Transformación: no a la corrupción, como se hizo en este fraude; no a los rescates, como la Auditoría Superior y nosotros con antelación dijimos que había un rescate; no al endeudamiento, si se endeudaron, tan es así que derogaron el artículo 19 transitorio, ¿sí? Ya tenemos, ¿sí o no? Y el endeudamiento y los fideicomisos. Los 5 puntos que López Obrador ha criticado para enfrentar una crisis pandémica, aquí se cumplen, porque aquí se aplicaron esos 5 criterios para salvar en una crisis hipotecaria ¿a quién? A las Afores y a las constructoras. Lo que Andrés Manuel dice que no va a permitir endeudamientos, los fideicomisos, los rescates y la corrupción, invitaremos a Gers Manero por una vía que estamos preparando sobre el problema de los fideicomisos, y que se ejercite la acción penal y que se nos haga justicia y que se lleve a los tribunales a los dueños de las OFOLES, las constructoras, y a los servidores públicos responsables del megafraude hipotecario inmobiliario en México. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros nos enfrentamos a una escuela del pensamiento que ya es su segunda generación, es decir, nosotros enfrentamos a un grupo de intereses que quieren perpetuarse en el poder político y económico del país, y que es uno de los grupos más poderosos porque son los que definen la política económica de México. Porque una política económica no se puede entender sin lo que es el mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? Es el mercado del financiamiento a la industria, al campo, a la vivienda, ¿no? Y entonces nosotros demostramos que todas esas políticas han sido erráticas y han dañado mucho al país. Si nosotros derrotamos a una escuela del pensamiento, que encabeza en esta nueva generación Luis Videgaray, Guillermo Vaz, el exdirector de Sociedad Hipotecaria Federal, el primer director de Sociedad Hipotecaria Federal, a Javier Gavito Moar, que es alumno de muchos de estos alumnos destacados del ITAM, porque pues, no negaremos su nivel académico es muy elevado, y no estamos enfrentando ni denunciando nada, estamos hablando de a quién se derrotó, a una escuela del pensamiento, y puede ser escuela del pensamiento en lo jurídico, en lo político, en lo social. También a gente como
como Gabriel Reyes Gómez, el artífice del método de detección de fraude, a personajes como Salomón Czartoryski Goldenberg, ¿sí?, que fue secretario de Salud y que también está implicado en el negocio del inmobiliario. Es decir, esta nueva generación es la que va a quitarle mucho de lo que debe tener las próximas generaciones mexicanas, porque esta generación de políticos que quieren continuar en el poder van a ser doblemente dañinas para nuestros nietos y para nuestros hijos, que ellos deben y tienen el derecho de vivir en un país con las mismas oportunidades y circunstancias que deben de tener. Pero si esas oportunidades no se dan con el hecho de no tener una vivienda, en donde esas viviendas se financiaron por el recurso del gobierno mexicano, nos parece sumamente grave que utilicen esos mecanismos para que se defraude a millones de familias. Eso no es posible. Pero también yo quiero decir que se derrotó una política mal asesorada y mal conducida por Enrique Peña Nieto, porque él fue el gobernador. El Frente Mexiquense nace en el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador y hoy como presidente de la República, en donde en cierta medida él es heredero de una política de vivienda que no aplicó como gobierno federal, ¿sí?, pero que el presidente de la República puede cometer el error de seguir dando este tipo de criterios de política económica en la vivienda que pueden profundizar aún más la crisis del sector inmobiliario si no se revisa claramente el que se está siguiendo el mismo esquema. ¿Por qué estamos empecinados en seguir salvando a Omex, a Urbi, Geo, bajo el esquema de concurso mercantil? Y mejor, ¿por qué no liquidarlas? Este tipo de intelectuales orgánicos del poder no es nada fácil derrotarlos, porque siempre dentro de su muy hondo pensamiento, pues ellos son discriminatorios, aplican la política de discriminación. Tan es así que dicen, bueno, pues denles una casa en un poco espacio y las casas grandes y los recursos grandes serán para un grupo muy reducido de familias. Segundo, también enfrentamos a los factores reales del poder. En el mundo de la Rusia de transición de Boris Yeltsin a Vladimir Putin, hay una periodista que fue asesinada, que se llama Anna Politkovskaya. Ella denuncia cómo en estos países donde las democracias no son consolidadas, cómo el factor de la vivienda y el factor de los financieros son entes muy peligrosas. ¿Sí? Entes muy peligrosas que en su libro Diario Ruso, ahí los describe. Y cuando tú lees Diario Ruso, estás viendo a los dueños de Burby, a los dueños de Geo, a los dueños de Omex, y estás viendo a las financieras, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, realmente el poder político que se enfrentó no es Peña en sí, es Peña y un grupo muy selecto que se les permitió hacer los grandes negocios en 12 años y que hoy no se les puede permitir el que lo sigan haciendo. Porque la recomendación de los derechos humanos es muy importante porque va a fortalecer, es una recomendación de segunda generación. La Comisión de los Derechos Humanos no solo atiende a los desaparecidos y debe hacerlo, o el caso de los inmigrantes, que ahorita hay una gran polémica por la omisión que se le acusa a la CNDH. Pero esta resolución de derechos humanos de segunda generación que tiene que ver con los derechos sociales como la vivienda es de mucha trascendencia para el país. Y entonces esa derrota es grande. Entonces no fue un grupo sencillo. Nosotros creemos que hasta ahorita ha habido respeto en términos en cuanto a nuestra presencia física en esta lucha, pero esperemos que eso continúe, ¿no? Porque la mejor forma civilizada de tener una diferencia en este tipo de conflictos es a través del Estado de Derecho, ¿no? Javier Beristain Iturbide, que es uno de los rectores del ITAM, se acaba de instituir la medalla Javier Beristain Iturbide. Y quien fue a dar la primera medalla fue Luis Videgaray, a los alumnos más distinguidos del ITAM. Nada más que Javier Beristain Iturbide, eso es la escuela del pensamiento, pues por eso yo quiero que quede claro. Fue tesorero en la administración del saqueo de Óscar Espinosa Villarreal.
Mientras en la UNAM se da el premio Gavino Barrera, en el Politécnico a Lázaro Cárdenas del Río, pues en el ITAM se le da al abuelito o al papá de todos estos tecnócratas, con todo el respeto. Pero entonces eso demuestra cómo esta escuela del pensamiento sigue formando cuadros para perpetuarse en el poder.